Muy buenas tardes. Daremos inicio a la presentación del libro Evaluación, Desarrollo, Innovación y Futuro de la Docencia Universitaria. Doy la palabra al moderador de la presentación, Cristian Pérez Centeno. Buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes. Un poco más tarde desde donde yo les estoy hablando hoy. Una alegría encontrarlas, a pesar de la distancia. Nos queríamos tomar un espacio de tiempo hoy en el marco de este nuevo coloquio de la RIED, para presentar un libro que estrictamente hemos ya lanzado hace algún breve tiempo atrás, pero que nos parecía que, siendo que el coloquio abre puertas también a nuevos públicos en cada uno de ellos, especialmente en el lugar donde los coloquios se desarrollan, nos parecía importante volver a dar a conocer este libro que produjimos. Quizá uno de los rasgos más característicos de la red iberoamericana sea esta gran productividad que ha mostrado a lo largo de sus 10 o más años, ya más, 12 años de existencia. Y bueno, aquí un nuevo libro, y pensamos para hacerlo en que tanto Mario Rueda Beltrán como Norberto Fernández Lamarra, quien finalmente no se nos va a poder integrar en la sesión, que fueron dos de los editores del libro, pero también Mario Rueda como coordinador de la red y Norberto como uno de los organizadores del 7º coloquio de la red, que se realizó en Buenos Aires en 2019, pudieran hacernos una presentación, y invitamos a dos queridos colegas, Natalia Coppola, integrante de la red desde hace muchísimos años también, de prácticamente, todo el periodo de existencia de la red, ella fue parte, al principio desde Argentina, en la actualidad desde Paraguay, y también al querido, respetado colega Marcelo Betancourt, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Buenos Aires, actualmente director de la maestría en docencia universitaria de esa institución, y uno de los responsables de que el libro haya visto la luz desde la Federación de Docentes de Universidades Nacionales de Argentina, que participó en la edición del libro. Así que bueno, la idea sería que hiciéramos una breve presentación, primero algo más institucional y luego Marcelo y Natalia más en relación con el contenido del libro. Así que, y como tenemos una actividad de cierre posterior y para ser ágiles, le daría entonces la palabra al profesor Mario Rueda Beltrán para dar inicio a esta presentación, si les parece. Sí, muchas gracias. Realmente comparto con todos ustedes el doble gusto por estar aquí reunidos nuevamente en este 8º coloquio de la RIED, bajo el patrocinio de la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de México y la coordinación general a cargo de Mercedes Iglesias Sobero, y la presentación de un nuevo libro, Evaluación, Desarrollo, Innovación y Futuro de la Docencia Universitaria. Este libro es el resultado de la compilación de trabajos presentados en el 7º coloquio, Evaluación y Desarrollo de la Docencia en Iberoamérica, Innovación y Futuro, realizado en noviembre del año 2019. Podríamos decir ahora, como se impone, fue previo a la pandemia. O sea, fue una reunión que todavía tuvimos el gusto de estar ahí todos juntos, disfrutando no solamente del coloquio, sino de la amistad y pues el buen ambiente que se crea en los coloquios, ¿no? El tango. ¿Perdón? El tango.
El tango. Ah, el tango, cierto, gracias por la corrección, Sandra. Ese coloquio obviamente tuvo el sello distintivo de unas clases de tango que nos vimos obligados y no podíamos dejar pasar. Así es de que este coloquio fue organizado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad de Buenos Aires y contó con el apoyo de la Asociación de Docentes Universitarios de la UBA, ADUBA, bajo la batuta de Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de Universidades Nacionales Argentina. La coordinación editorial del libro corrió por cuenta de Norberto Fernández Lamarra, a quien le enviamos un cariñoso saludo, y esperemos que se recupere muy pronto. María Catalina Nosiglia, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cristian Pérez Centeno, de la Universidad 3 de Febrero, Nacional 3 de Febrero, y un servidor de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión haremos algunos comentarios sobre el libro. En mi caso, y probablemente también Cristian nos hará favor de dirigirnos una palabra, en torno, digamos, hacia lo que sería más adelante escuchar las primeras impresiones de la lectura del libro de parte de Natalia Coppola y de Marcelo Betancourt. Dicho sea de paso, los comentarios compartidos en la primera presentación del libro ya lograron su propósito de invitar a otros a su lectura. Una invitación para aquellos que no han visto, el video de esa presentación está disponible en la página oficial de la RIED, que pueden encontrar en ella y resulta como muy interesante. A mí en particular, me quedé muy gratamente impactado por los comentarios de Marcelo, en la medida de que sería como un lector como más externo a la RIED. No es el caso de Natalia, que forma parte de la RIED y ha estado todo el tiempo participando. Pero los comentarios de Marcelo me impactaron por eso que acabo de decir, o sea, un lector como más externo a la organización y rescatando o dando un sentido que a mí me entusiasmó mucho y me permite como seguir insistiendo en que vamos por buen camino. Es decir, la posibilidad de compartir con otros lo que cada uno ha estado realizando como trabajos de investigación en torno al tema, pero a la vez como con el acompañamiento de los otros y sobre todo con la idea de que el libro finalmente llegue a los lectores que nos interesan y sobre todo que se cumpla lo que sería la aspiración final, es decir, contribuir a través de estudios que tienen que ver con la docencia, con su evaluación, que repercutan en una mejor educación pensando en los estudiantes. Entonces creo que los estudiantes y los profesores serían como nuestro público esperado y entonces encontrar que esto se nota o que está logrando este sentido, por lo menos a mí me reconforta mucho y me alienta mucho. Entonces me parece que toda presentación de un libro tiene que producir una sensación de gozo. En primer lugar, porque materializa los esfuerzos conjugados por una gran cantidad de personas. En este caso, por ejemplo, la organización de un coloquio que asumieron Norberto y Catalina. La respuesta de los participantes, o sea, una vez que se decide hacer el coloquio, los que decidieron venir a compartir sus trabajos, y después los revisores de los trabajos y todo el equipo técnico que le da forma al libro, y finalmente en esta cadena, los promotores que dan a conocer su existencia y permiten su distribución. Ahí destacaría evidentemente la participación clave, fundamental de Cristian, ¿no? Que estuvo pues, en todos los detalles tanto del libro como de la primera presentación del libro, y que finalmente
Eso va a permitir que el libro llegue a los lectores. Lectores que justificarán toda la energía de quienes participaron en su elaboración, porque al final el libro cristaliza uno de los propósitos de la RIED, que es el hecho de favorecer la sistematización de experiencias. Yo particularmente tengo una especial devoción, diría yo, que cuando uno sistematiza experiencias puede compartirlas, y al compartirlas podemos ir todos consolidando un conocimiento compartido social y podemos avanzar mucho más rápido, ¿no? Los intercambios de perspectivas y el diálogo entre comunidades académicas de distintos países en un clima de colaboración. Realmente creo que quienes hemos estado largo tiempo en la RIED nos vemos sorprendidos por la diversidad de condiciones de cada uno de los países, de cada una de las instituciones y de las personas que están haciendo investigación sobre el tema. Sin duda eso va abriendo panoramas, diría yo, que difícilmente veríamos si estuviéramos trabajando en aislado. Entonces decía hace un momento que todo esto sin olvidar que lo que se pretende en última instancia es mejorar las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje a través de la revisión y análisis de distintos enfoques y las diversas prácticas actuales de la evaluación de la docencia. Esta última concebida de manera amplia, lo que permite el intercambio de ideas y perspectivas sobre el quehacer docente y las distintas maneras de enfrentar su evaluación. Con el seguimiento sistemático de las experiencias de evaluación de la docencia en instituciones de Iberoamérica, se da el primer paso para contribuir al conocimiento sobre el campo. Se favorece la comunicación y el debate entre colegas, lo que permite la incorporación de nuevos investigadores en la temática. Aquí destaco dos cosas claves según mi manera de pensar. Uno es la apertura, o sea, de no quedarse en solamente algunos aspectos de lo que implica la evaluación estrictamente hablando de la docencia, sino que se concibe esta de una manera amplia, de tal manera que se da cabida a trabajos que, por ejemplo, hablan del contexto institucional o a otro tipo de aspectos que se derivan de esta concepción amplia, ¿no? La otra es que al dejar las experiencias por escrito, es decir, al sistematizarlas y compartirlas, me consta que hay personas, sobre todo jóvenes, que se interesan por el tema y que pueden partir y olvidarse de los errores que todos nosotros hemos cometido e ir más adelante. Es decir, hay una cierta base que va a permitir que se dé continuidad al interés sobre el tema, a la importancia del tema y a la construcción de cada vez más conocimiento y posibilidades de búsqueda respecto a lo que es la docencia en sí mismo y la gran dificultad de su evaluación. Decía, el punto de partida es el reconocimiento de la naturaleza polémica y compleja de la función docente y su evaluación en las instituciones. Creo que todos tenemos muy presente que cuando hablamos de investigación, más o menos se puede fácilmente llegar a consensos respecto a qué es investigar y cómo valorar esa actividad. Cuando se trata de la docencia, realmente es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Y esto tiene que ver con la complejidad de la misma. Por ejemplo, que esta complejidad se refleja por la diversidad de perfiles del profesorado en activo, los distintos contextos socioculturales y económicos, las modalidades existentes y los niveles educativos, la variedad de condiciones de infraestructura y equipamiento, así como las diversas situaciones laborales en las que se ejerce la docencia. Cuando uno lee los trabajos que se han ido dando a conocer desde la RIED, uno se sorprende de ver, sí, aspectos comunes, pero también mucha especificidad y particularidad, lo que pues le va dando esta característica de complejo a la docencia y más aún a su evaluación. Hay que reconocer que en parte tenemos déficits en apoyos, digamos, teóricos, particularmente que sostuvieran una visión de lo que es la docencia.
Por ejemplo, tenemos un conocimiento parcial del pensamiento de los profesores y su influencia en la experiencia escolar, así como el conocimiento de las percepciones de los profesores y estudiantes en la interacción en la escuela y su impacto en el aprendizaje. La presencia de la cultura dominante en las escuelas ubicadas en comunidades originarias en México, como en muchos otros países de Iberoamérica, ¿no? Existen comunidades rurales o comunidades originarias a quienes se les impone un modelo de escuela que está básicamente pensado para las zonas urbanas. Entonces, de ahí, por ejemplo, que todavía nos hace falta conocer y dar testimonio de estos desencuentros en las experiencias cotidianas en las aulas. También el papel activo de los estudiantes en la construcción del conocimiento y la presencia de lo ideológico en la vida cotidiana de las escuelas. La necesidad urgente de concebir y reconocer al proceso de enseñanza y aprendizaje de forma más holística y compleja, y como consecuencia el compromiso por contribuir a repensar las distintas formas de evaluar la labor docente. Ya desde el coloquio anterior se planteaba la necesidad de mantener un espíritu más abierto al considerar la información disponible sobre la educación formal y su función social, que podría conducirnos a replantear los conceptos de enseñar y aprender y a formular señalamientos críticos hacia las instituciones educativas y a una mayor exigencia respecto a sus posibles funciones a cumplir en esta sociedad contemporánea o en nuestras distintas sociedades contemporáneas. Ahora diría yo, con el periodo que hemos tenido bastante largo de la pandemia, pues esta crítica, esta dificultad y esta oportunidad de volver a pensar cuáles son las funciones de estas instituciones educativas que pudieran responder a las condiciones actuales, incluida la pandemia y todas las desigualdades que se han mostrado y se han ahondado con ella, ¿no? Al cuestionar a las instituciones, creo que naturalmente se puede ver la necesidad de precisar el papel que juegan los profesores en los procesos de formación de las nuevas generaciones y también la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto nos lleva a tener que volver a pensar en perspectivas de concebir a la docencia y a la necesidad de integrar múltiples aspectos en los procesos de aprendizaje, como los recursos personales y materiales de los estudiantes, los contextos específicos en los que se desarrolla, la integración para el aprendizaje y de la motivación, y el interés por aprender de los participantes, así como las estrategias empleadas por cada uno de ellos. O sea, por supuesto, considerando la presencia de Internet en la construcción del conocimiento, que ahora con la pandemia pues se ha visto todavía como de manera más evidente, en donde este conocimiento se genera y difunde en espacios compartidos y colaborativos y cada vez se instala de forma subrepticia o buscada en cada aula escolar. Digamos que ahora de manera obligada hemos estado entrando y usando estos recursos, pero que necesariamente, como se ha visto ya en muchos trabajos presentados ahora, pues se tienen que repensar cosas respecto a la evaluación de la docencia. La postura dominante en la RIED es actuar colegiadamente al asumir el desafío de estudiar la labor docente y velar por diseñar estrategias de evaluación que contribuyan a fortalecer la percepción social de la importancia de la docencia en las instituciones escolares, así como desentrañar los retos que depara el futuro de las instituciones educativas y los roles esperados de quienes ejerzan la docencia. Lo que sí es claro y contundente es que estas iniciativas no podrán llevarse a feliz puerto sin la condición indispensable del involucramiento tanto en el diseño como en su aplicación de todos los agentes que componemos las comunidades escolares, directivos, profesores, estudiantes, los mismos directivos que plantean políticas a nivel de sistemas escolares e incluso a los padres de familia que también, como hemos visto ahora en la pandemia, son una parte fundamental para sostener el trabajo que pueda hacerse desde las escuelas o de las instituciones escolares.
Para no ser muy largo, diría que los primeros 10 años de la RIED ya han estado mostrando algunos aportes como grupo de referencia. Creo que, por ejemplo, por mencionar algunos, viendo el conjunto de trabajos, podemos ver que hay investigaciones sobre el análisis de las políticas gubernamentales en diferentes países. También se ha mostrado la falta de relación entre los programas de evaluación y las acciones de formación, la falta de impacto en la mejora del desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento de las prácticas de evaluación. Creo que aquí, por ejemplo, hemos visto que ha sido una fuente muy interesante de aprendizaje en ir a ver directamente, no qué dicen los libros y los manuales sobre cómo debe ser la evaluación, sino cuáles son las prácticas concretas que se están dando en las instituciones. Entonces ahí estamos viendo como el uso concreto que se le está dando y por ahí las dificultades que se está teniendo por los errores de todo tipo que se han cometido, pero también ver las posibilidades, dado que eso ya está instalado, la posibilidad de mejorar las maneras de hacer la evaluación del desempeño docente. Se ha dado lugar a crítica a los cuestionarios de opinión, que sigue siendo la forma, como todos sabemos, dominante de acercarse a la evaluación docente. Se han diseñado nuevos modelos de evaluación. Por ejemplo, alguno, cuando el enfoque por competencias se admitió, se dio lugar a él y en las políticas gubernamentales apareció como la manera de incursionar en las instituciones, pues se vio la necesidad de plantear una evaluación que considerara este enfoque por competencias, así como la evaluación de competencias docentes para la enseñanza en línea. Aquí, por ejemplo, ya hay varios trabajos que hablan sobre esta perspectiva y que ahora, con la experiencia de la pandemia, pues vemos que sí hay elementos como para apropiarse de esas experiencias y solventar esta situación que a todos nos tomó por sorpresa. Todos estos aportes identificados cobran mayor relevancia en el marco que, como decías, nos ha impuesto la pandemia y sobre todo su larga duración, y más aún con la incertidumbre de saber si efectivamente estamos ante una situación de superación definitiva de la crisis sanitaria y el inicio de eso que se está nombrando como la nueva realidad. Hoy, motivo de satisfacción ante lo logrado, recuperado en el libro que se presenta, y a su vez la necesidad de renovar el compromiso para enfrentar colegiadamente los nuevos retos, que por lo expuesto en este coloquio son más grandes y complejos. Enhorabuena por haber hecho posible la existencia de este nuevo libro y yo los invito a escuchar a nuestros comentaristas que seguramente nos dirán cosas muy interesantes respecto al libro para que nos motiven a su lectura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Bueno, tenemos en la sala finalmente a Norberto Fernández Lamarra. Y ¿estás por ahí, Norberto? Estoy, sí, ¿qué tal? En todo caso, Bueno, sí, hola Mario, hola Natalia, Hola, qué Cristian, gusto hola Marcela, verte. hola a todos los colegas y amigos. Bueno, yo le pedí a Cristian que me reemplazara en este panel porque ya tuve intervención quirúrgica y no sabía si podía participar o no, cómo iba a estar. Pero por suerte pude levantarme para venir hasta la computadora y poder saludarlos y darles una, digamos, desde lejos, desde Buenos Aires, un saludo muy, muy afectuoso. Realmente, bueno, ya soy Cristian y Marcelo hablarán más sobre el libro detenidamente y también Natalia, por lo que evidentemente los dejo en manos de ellos. Simplemente decir que esta red para nosotros, para mí, para todo nuestro equipo, es una red realmente muy valiosa. Es una red que nos ha permitido durante 10 años ir construyendo todo un camino académico en el tema de la evaluación de la docencia, entre ellas, Natalia,
tu tesis doctoral, ¿no es cierto? Como parte, en realidad, la tesis doctoral de Natalia surge a partir de la creación de esta red. Por lo tanto, y también quiero destacar algo sobre este libro. Eh, Generalmente la palabra evaluación, cuando viene de parte de las autoridades, se la toma como, a veces y muchas veces ha sido así, se la ha asumido como persecución, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes en México han vivido experiencias de ese tipo, incluso el actual presidente, yo estaba justo en México cuando el actual presidente mexicano anuló una gran construcción que habían hecho de evaluación de la docencia, ¿no es cierto? Y tuve oportunidad de leer los diarios en ese momento en Ciudad de México. Por eso quiero destacar que tanto nuestro coloquio, el anterior, como este libro, fue organizado entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Febrero, pero con el gremio de Aruba, con el gremio de los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, asumimos, que en el caso de la Universidad de Buenos Aires y también que el tema de la evaluación es asumida por la universidad y por el gremio que representa a los docentes. De ahí, digamos, la presencia de doble rol de Marcelo Bentancur en su carácter de director de la maestría que tiene la UBA en el tema para la formación de la formación docente y también dirigente del gremio docente. Para mí esta es una combinación muy importante, muy valiosa. Y quiero estimularlos a ir pensando, y ahí ya termino mi exposición, a ver cómo todos estos procesos de evaluación de la docencia, ya en este libro hay algunos caminos, quizá Cristian se refiere a ellos más detenidamente, que nos permitan pensar el futuro. Es decir, ¿cómo hacemos para formar docentes, para capacitarlos, para docentes, para atender situaciones de futuro, e incluso situaciones como las que hemos vivido estos 2 años, con la situación de la virtualidad obligada para todas las clases y para nuestro trabajo como docentes? Es decir, en ese sentido quiero anunciarles también, yo dirijo la revista del IESALC, del Instituto de Educación Superior para América Latina y Caribe de la UNESCO, una revista que ya tiene más de 30 años, Educación Superior y Sociedad, y está por salir ahora en noviembre un nuevo número de la revista con un dossier de alrededor de 30 artículos, de 30 artículos y de 600 páginas aproximadamente, con artículos de toda América Latina, sobre todo el tema de la universidad y la pandemia. Es decir, todo este tema de la pandemia, todo este tema nuevo que que nos está castigando fuertemente, nos está obligando a repensar fuertemente el tema de la formación, la capacitación y el rol de los docentes. O sea que cómo será la universidad del futuro es un tema que ya nos debemos ir planteando, porque como yo siempre digo, ustedes saben que yo dirijo la cátedra Educación y Futuro en América Latina de la UNESCO, quizás lo sepan, como yo siempre digo, el futuro es hoy, porque hoy están en nuestras universidades aquellos jóvenes que serán todavía jóvenes dentro de 20, 30 años. Por lo tanto, el futuro no es pensando más allá en cuántos años, el futuro es hoy, porque hoy estamos formando a los jóvenes para ese futuro que todavía no los podemos imaginar. Son toda una serie de interrogantes que los dejo simplemente como una especie de propuesta para el pensamiento. Es un gusto haber podido, a pesar de mi situación de recién operado, estar saludándolos y dejarlo esto en manos, entonces, la continuación de este panel, en manos de Cristian, Marcelo y Natalia. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos los colegas. Muchísimas gracias, Norberto. Gracias por el esfuerzo de sumarte. Y bueno, le damos la palabra entonces a Natalia Coppola para que
desarrolle su intervención. Gracias, Natalia. Bueno, ante todo agradecer a Mariana por ponerse a organizar estas utopías, digamos, estos encuentros que alimentan a la red y al tema de evaluación de la docencia. Decirle a Mario, a Marcelo, a Norberto, Cristian, Sandra, qué sé yo, Juni, un montón, Carmen, a todos, básicamente, Alma, que es un placer volver a encontrarnos. Y voy a tratar de ser un poquito más breve que lo habitual, cosa que para mí es un gran esfuerzo, pero lo voy a tratar de hacer. Mi presentación se basa en una inspiración casi culinaria en relación a un libro que hallo muy nutritivo para quienes estamos en el tema de evaluación, en el tema de la docencia y sobre todo en el tema de la calidad de la educación y la educación superior y la posibilidad de pensar en distintas prácticas, como decía Mario, y a partir de ahí poder generar prácticas propias, que creo que ese es uno de los grandes desafíos. Básicamente, ya la primera parte, la presentación, la han hecho digamos, tanto Norberto como Mario, así que voy a pasar directamente a agradecerle a los cocineros editores, que son Norberto, Mario y María Catalina, junto con Cristian, que proponen la organización de un libro que tiene una entrada y 2 platos fuertes, ¿sí? Entonces voy a centrarme en hablar de la entrada. La entrada la presentan tanto Mario como Edna Luna Serrano, que hacen un ratatouille basado en el derrotero de la Riet, y su contribución a la evaluación de la docencia a partir de sistematizar distintas investigaciones y publicaciones de los miembros. Luego hay otro plato que Eve Roy nos aporta cuestionando la cocina actual y nos da una serie de pistas para poder retomar el debate de evaluación de la docencia. El emérito chef Robert Stey, junto con Merel Vice, brindan una combinación de reflexiones centradas en sistemas de evaluación estudiantil de la enseñanza, bañados con una salsa de ética. Es muy interesante este baño de ética porque nos aporta una perspectiva que tal vez está un poquito dejada, muy enunciada pero poco investigada. El cuarto entrante la presenta el maestro cocinero Norberto, quien propone una entrada de cocina molecular, basada en los desafíos que se presentan en los sistemas de educación superior, sobre un colchón de innovaciones y perspectivas para la mejora. Cabe mencionar un agradecimiento especial para que los maestros cocineros Stey, Fernández, Lamarra y Rueda puedan haber condimentado estos entrantes con unos picantes toques secretos, dejándonos un regusto para querer más. Por suerte, el libro incluye 2 menús que paso a paso vamos a ir dilucidando. Por un lado, un menú fuerte de política, planeamiento y gestión de la evaluación docente, y por otro lado, otro plato que es estudios e investigación sobre prácticas de la evaluación de la docencia. En el primer caso, hay distintos cocineros de Argentina, Colombia y México que nos van a deleitar con sabores propios de su tierra, con un ingrediente común que son producto de las distintas investigaciones y estudios que se hicieron sobre esas prácticas de evaluación. Ahora, en los distintos países, Argentina, Colombia y México, podemos pensar el desarrollo de las políticas de evaluación desde lo que nos presenta Marilina Littman, Nina Yagustowski, María Paflorio, lo que nos presenta Alejandra Bello Guerrero, Liris Muneva Cavarias, Edilberta Regosa Fuentes, Juni Montoya Vargas y Gary Sinfuentes, quienes desde distintos lugares nos muestran dispositivos de intervención en un caso y estrategias de desarrollo profesional integrado con la investigación en otro. En México nos deleitan con los picantes platos las colegas María Guadalupe Carranza Peña, María Virginia Casa Santín y Carla M. Prior, junto con Benilda García y Lady Erazo, que nos trasladan a un desarrollo histórico de los procesos institucionales de evaluación de la docencia,
y nos invitan a conocer el pensamiento de los profesores y sus prácticas. Ahora bien, el segundo plato plantea en cada bocado una experiencia única, ya que potencia los ingredientes particulares que hace un docente como un tutor académico y acompañante de las prácticas. En este sentido, tanto María Isabel Arbezu como Alicia Rivera Morales presentaron un plato agridulce, producto de 2 proyectos de investigación sobre prácticas reflexivas en la docencia universitaria. Con una perspectiva similar, Amel Ramos Ventura, Manuel Álvarez Hernández, María Luisa Ramón Rodríguez y su tocaya, Manuel Álvarez Hernández y Carlos Jiménez Rosales, del Colegio Mexicano del Chess, proponen platos que nos sirven para conocer la percepción y competencias de los formadores de formadores. Asimismo, nos presentan unos platos mediados por cibertecnologías para ciberdocentes, Ana Julia Bozo, Diana Lago y Rodrigo Pina, así como Shelly Delgado, de Edith Cisneros y José Gabriel Domínguez, nos proponen atender a las nuevas competencias que demandan el profesorado, pero atendiendo a las nuevas tecnologías. Ahora muy bien, cambiando el foco, Anadelia Torquemada, Lisbeth Jardines Hernández y Cautemoc Gerardo Pérez permiten saborear una espuma de autoevaluación con una fuente de retroalimentación para la mejora. Los Masterchef locales, Cristian Pérez Centeno, María Catalina Nocilia, Sebastián Januseski y Brian Fuchman, deleitan con un plano internacional de exquisitos ingredientes, tras una investigación que se desarrolla en más de 30 países sobre la profesión académica. En particular, se destaca la labor de las actividades de enseñanza y la evaluación de las mismas. Tomando la cocina tradicional, es decir, los instrumentos y técnicas de evaluación que se implementan en cada institución, los chefs trasandinos, en este caso era trasandino porque estábamos en un congreso en Argentina, es decir, los chefs chilenos, Yania Melo Hermosilla y Alejandro Villalobos, reflejan en su plato cuál es la tensión entre las 2 dimensiones de la evaluación, lo formativo y la acreditación. Ahora muy bien, ¿qué pasa con el postre? Propongo un postre que nos ayuda a digerir sin perder esa sonrisa de satisfacción que nos ofrece este menú. Un mousse de reflexiones, salpicado de comentarios y salsa de ideas propias. Una copita de perspectiva para acompañar. Por mi parte, disfruté muchísimo de estos sinsabores y de estos sabores que, como todo buen comensal, espero volver a degustar en platos tan nutritivos, sabrosos, y proponer una estrella Michelin, que eso ya depende de ustedes. Me aplaudo sola, porque si no, estamos fritos aquí, ¿eh? Bueno, sí, acá, ¿viste? Es muy difícil esta parte donde nos vemos todos mutuamente y reconocemos a los demás. No alcanza la mirada del salón en el Zoom. Así que bueno, gracias. Sí, Natalia, aclaro que por la hora de México esto habrá causado algún tipo de estímulo sensorial tipo pavloviano, ¿no? Pero bueno, acá ya estamos en la hora del mate, así que nada. Bueno, a lo mejor. Un placer. Quizá, ojalá que sea el que genere cuando quienes accedan al libro lo puedan leer y disfrutar también. Y entonces le paso la palabra al colega Marcelo Betancourt de la Universidad de Buenos Aires, que también se va a referir al contenido del libro. Sí. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, Natalia. No sé cuándo, no sé dónde, seguramente en algún encuentro, algún congreso, algún coloquio nos cruzaremos. Vos te vas a encargar de la gastronomía, al menos del diseño. Al menos del diseño. Al menos del diseño, digamos, diseñar nuestra mesa. Es que los docentes somos muy pobres, ¿viste? Tenemos que gestionar una diversidad de empresitas. No, es que esta dimensión que vos recuperás. Mirá, nosotros, para el resto de los compañeros, la compañera que están compartiendo este momento con nosotros, compartimos la presentación del libro hace un tiempo atrás, ¿no? Y
Y entonces se va dando esto de las interacciones entre nosotros, ¿no? A mí me gustó escucharlo a Mario recién, escucharlo a Norberto, porque tiene que ver, al menos desde el lugar en que yo estoy parado, digamos, cómo pensamos la formación del docente universitario, ¿sí? La formación del docente universitario. Que desde ese lugar, digo, nosotros festejamos este libro, ¿no? Festejamos este libro. Pues fíjense que la pregunta que yo haría, antes de comenzar a hacer un recorrido por los artículos que son un reflejo de las investigaciones, es ¿por qué un libro? Fíjense, ¿no? ¿Por qué un libro? ¿No? En tiempos de internet, de las redes, de desmesura de información, ¿sí? De desmesura de información accesible para todas y todas. ¿Por qué un libro? Y después, ¿por qué este libro? ¿No? ¿Por qué este libro? Yo venía pensando en eso, ¿no? Porque a veces uno cree, digamos, que la información y el conocimiento están ahí, están a un clic de acceso para cualquiera de nosotras o de nosotros. Y es cierto, digamos, muchas veces están accesibles, ¿sí? Pero cuando estaba reflexionando sobre esto, por alguna razón apareció en mi memoria un viejo cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, que en realidad por ahí, vieja fue mi experiencia de conocer ese libro. No es un libro que no es más que un párrafo, ¿no? Y en ese cuento lo que se plantea, así se llama, del rigor en la ciencia, ¿sí? Pero, y es un párrafo en donde Borges juega con un hipotético imperio donde la desmesura de sus cartógrafos, ¿no? La desmesura de sus cartógrafos llevó al trabajo de los cartógrafos a tratar de construir el mapa ideal, ¿no? Ese mapa ideal que indefectiblemente lo llevó a la desmesura del mapa, donde lo que se buscaba es que el mapa fuera un fiel reflejo de la realidad, ¿no? La desmesura. Por supuesto, este trabajo llegó a que esos mapas desmesurados, al menos el intento primero de tratar de producirlo, se perdieran por ahí en algún desierto, ¿no? Como muy bien describe Borges, y que fueran materia del abandono y de los animales, ¿no? Entonces, a pesar de esa desmesura descrita por Borges, y a pesar de la desmesura del campo y de la cantidad de producciones que tenemos en todos los campos disciplinares, hay algo que yo tomo, y acá comienzo a acercarme al prólogo, donde los editores plantean que lo que buscan es producir un aporte al amplio campo de reflexión al cual quieren aportar, ¿no? A ese campo que fueron delimitando y que la red busca aportar una producción de conocimiento. El amplio campo, ¿sí? Campos desmesurados. Frente a los campos desmesurados, me parece que lo que se hace importante para los investigadores y para aquellos que gestionamos la producción de conocimiento y aquellos que gestionamos la formación de los docentes universitarios es tratar de reemplazar lo desmesurado, la desmesura, ¿por qué? Por unos buenos mapas que nos sirvan como docentes y como investigadores, que nos den una luz para saber por dónde tenemos que caminar, ¿sí? Por dónde tenemos que caminar. Nosotros así concebimos la formación del docente universitario, ahí lo decía Mario, lo decía Cristian, me toca conducir una maestría, la maestría en docencia universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y que en estos tiempos que corren, de pandemia aún, llevó a que nosotros tuviéramos una inscripción de una cohorte en forma remota importante, 350 docentes, 400 más aquellos que se incorporaron, que fueron readmitidos. Y entonces lo que aparece a nosotros como un dilema es al momento de formar qué es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos acompañar a los docentes universitarios y que se conviertan en productores de conocimiento, ¿no? Queremos que se conviertan en productores de conocimiento. Entonces, para nosotros es fundamental tener buenos mapas, ¿no? Porque para producir conocimiento no alcanza con dar unos seminarios. No alcanza a buscar a los mejores o a las mejores para que den unos buenos seminarios, sino tratar de invitarlos, de generar las condiciones para que nuestros maestrandos y nuestras maestrandas
comiencen a enhebrarse en esta red, esta gran red de la producción de conocimiento. Nosotros comenzamos a generar una cultura institucional donde buscamos que se vayan enredando, ¿sí? De que quienes deciden cursar con nosotros, quienes deciden producir conocimiento con nosotros, comiencen a enredarse en redes, y para poder enredarse de la mejor manera, hay algo que no podemos hacer, no podemos enviarlos hacia la desmesura, ¿no? Ese territorio desmesurado de la producción de conocimiento, en donde ahí los libros adquieren un valor fundamental, ahí las redes adquieren un valor fundamental. Nosotros necesitamos mapas para invitar a nuestros maestrandos, a nuestras maestrandas, para que comiencen a enredarse en esto que es la producción de conocimiento en los tiempos actuales, y sobre no cualquier objeto, sobre unos y muchos objetos que tienen que ver con nuestra práctica como docentes. Fíjense que es muy difícil hoy en día, no solamente la formación de todos esos temas que atraviesan y que cruzan nuestra práctica como docentes, en este caso como docentes universitarios. Seguramente alguno o alguna de ustedes también, digamos, sienten y viven esto en otros niveles de enseñanza. Entonces, esto es muy complejo, entonces necesitamos buenos mapas. Y ahí es donde, digamos, continúo con el prólogo del libro. Yo creo que la Ried, digamos, que desde que la conocí me parece que siempre sus postulados fue tratar de generar, primero, digamos, buenas articulaciones, ¿no? Buenas convergencias, un buen clima de trabajo colaborativo y de cooperación. Digamos, realmente el sentido que tiene que tener una red. Entonces, cuando en el prólogo se plantea, y esto es muy importante, que el propósito de esta publicación es precisamente invitar a otros investigadores e investigadoras a enredarse con aquellos que vienen produciendo en el marco de la red, me parece que ahí ya hay una convergencia muy fuerte con la idea que nosotros tenemos de formación, digamos, porque nos están invitando. Entonces, si nos invitan, y este mapa realmente es rico, entonces nosotros lo tomamos, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a recorrer los distintos capítulos del libro. Digamos, creo que, y felicito a los editores, porque han hecho un excelente trabajo, ¿no? Una buena construcción de ese mapa, ¿sí? Porque a medida que los vamos recorriendo, digamos, a muchos o algunos de ustedes, algunas de ustedes, los conocemos, los hemos leído, digamos, ¿sí? Pero entonces, para nosotros tienen un valor especial porque quizás conocemos su recorrido profesional, su recorrido como investigadores. Lo que pasa es que acá potencian estos espacios particulares porque nos muestran una red, digamos, una construcción que nos puede servir como orientación a otros investigadores. Y me parece que ahí tomo el estilo, ¿no?, de edición del texto. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos recorriendo el libro, digamos, partimos de una investigación primera, que Edna y Mario Rueda ahí nos sitúan en tomar a la propia red como objeto de investigación y como objeto sobre el cual van a producir conocimiento. ¿Sí? Comienzan a producir un conocimiento en donde nos sitúan de alguna manera cuál ha sido la producción. Van más allá de eso, ¿no? Después analizan cómo esa producción ha impactado o no, cómo ha impactado o no en la modificación de las condiciones en las cuales se lleva adelante o se desarrolla nuestro trabajo como docente. Digamos, pero para arrancar ya nos comienzan a mostrar qué es la red, digamos, y qué es lo que vienen haciendo. Digamos, ya es la primera orientación. A partir de ahí comienzan a jugar, porque enteramente nadie habla del pasado y nadie habla del futuro solamente, sino que permanentemente van articulando pasado y futuro, con una metáfora que la planteó hace un rato. Digamos, estuvo presente en el discurso de Mario, pero también en lo que plantea Norberto. Digamos, esa forma de concebir el futuro, que yo la fui encontrando en distintos pasajes del texto, a partir de palabras dichas o palabras citadas. Digamos, recuerdo por ahí en una de las investigaciones, alguien que para hablar del futuro, para tratar de introducir una mirada prospectiva,
nos habla de un futuro, pero no como un futuro material, sino como imágenes de un futuro que uno construye en el presente. Y fíjense que en ese juego metafórico, lo que está haciendo, digamos, y no digo quién es, porque me parece que es una forma de invitarlas a que vayan a buscar en el libro, pero al mismo tiempo para que vean que esta metáfora recorre el espíritu del libro. Recorre el espíritu del libro, porque cuando se habla de esas imágenes de los futuros o del futuro, porque en realidad se está hablando de un futuro, y tiene un sentido, si ustedes quieren, político, ideológico, hablar de los futuros posibles, no, del futuro, imágenes del futuro que están en el presente. Nos están hablando de un esquema motivacional con respecto a cómo nosotros tenemos que encarar la producción de conocimiento sobre nuestro ámbito de producción de conocimiento, pero también nuestro ámbito de práctica docente. Es decir, realmente, porque es una invitación a comprometernos a un compromiso institucional, político, para producir conocimiento sobre el devenir, pero sobre el devenir en términos del deber ser, ¿no? Esto que decía Mario, que plantea junto a su compañera en el primer artículo, de decir, bueno, cómo impacta, ¿no? Cómo se ha impactado nuestras condiciones laborales. Fíjense, este es un recorte personal laborales. Se está hablando en rigor las condiciones en las cuales nosotros llevamos adelante nuestras funciones docentes, de las cuales las condiciones laborales es una dimensión, hay otras dimensiones más. Pero fíjense que esta cuestión de recuperar el futuro o las imágenes del futuro, de alguna manera es lo que nos plantean como una invitación a la acción. ¿Sí? Porque un esquema motivacional no es otra cosa, digamos, para poder plantear un esquema motivacional para nosotros o para los otros o las otras, sean docentes o estudiantes, digamos, nosotros tenemos que construir un futuro, porque en realidad esas imágenes del futuro es lo que le dan sentido a la acción, ¿no? Es decir, los psicólogos que analizan las estrategias motivacionales van a recuperar esto como parte de un fenómeno que ellos investigan. Y esto aparece en el texto, digamos, entonces no es privativo de un artículo, yo lo he encontrado en varios artículos, una reflexión permanente sobre espacios prospectivos, digamos, pero a partir de un fuerte compromiso institucional y político. Es decir, una convocatoria a producir un conocimiento y activar en el presente. ¿Para qué? Para generar un escenario prospectivo, digamos, o unas imágenes de futuro que sean, si ustedes quieren, más acordes con las necesidades de un territorio que, si bien en la red hablan de Iberoamérica, después en algunos textos aparece otro término, ¿no? Y creo que tiene que ver con las particularidades de este territorio desmesurado que es Latinoamérica. Pero aparece Latinoamérica, porque en el artículo de Norberto el título ya nos sitúa, digamos, ese término, ¿sí? Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos eso, ¿no? Fíjense, una diversidad cultural, una diversidad, una riqueza que está permanentemente presente en todo el recorrido del libro. Digamos, autores, docentes, investigadores de México, de Colombia, de Argentina, de Chile. Entonces, fíjense, de distintos niveles de educación. Y al mismo tiempo pensando sobre fenómenos, pero construyendo objetos diferenciales. Hay una riqueza de objetos, ¿sí? Que me habla de la diversidad de un universo de investigadores, de docentes latinoamericanos, entre comillas también iberoamericanos, ¿sí? Pero ahí está una Latinoamérica viva, ¿sí? Que en nuestros niveles de educación comienzan a producir un conocimiento recortando objetos, y esto es muy valioso porque no veo una uniformidad en el libro, no veo una uniformidad en la red con respecto a los objetos de investigación, sino que hay un rango, ¿no? Que lo anticipaba y lo planteaba Mario, ¿no? El poder pensar políticas, el poder pensar el pensamiento del profesor, porque además en esa riqueza de la construcción de objetos, lo que al mismo tiempo descubro son los diálogos que los investigadores les proponen a otros investigadores,
¿no? Entonces puedo encontrar que los investigadores dialogan con Natalia, por ejemplo, ¿sí? Dialogan con Natalia, dialogan con las investigaciones de Natalia, o de Norberto, ¿sí? O de Mario, ahí los veo, pero también los investigadores dialogan con Edith Lewin, y al mismo tiempo Edith Lewin estaba dialogando con Vygotsky, entonces la riqueza, ¿sí? De las referencias, y de repente los y las investigadoras de México que están dialogando con Mario Pozo, o con algunos de los psicólogos de la estructura educativa española. Entonces, esa riqueza de objetos, de objetos me parece que es una virtud, una de las virtudes de este libro. Y no solamente en la construcción de objetos, ¿no? Y en la construcción de la agenda temática, sino también los métodos y los supuestos epistemológicos. Yo esto lo marqué otra vez y lo vuelvo a enfatizar porque para mí es muy relevante, porque entonces un mapa, como decía al principio, un mapa es rico para alguien que se está formando en el terreno de la docencia, no solamente para que sirva como un ordenador de un campo desmesurado, sino que al mismo tiempo va más allá de los temas, va más allá de los objetos, y también sitúa posibilidades metodológicas y epistémicas, es decir, orientar a nuestros docentes en formación para que sus investigaciones, para que sus trabajos, o en sus trabajos, también se pueda dialogar con otros investigadores. Y así nos encontramos con investigaciones, digamos, con un profundo rasgo cuantitativo, digamos que de repente cuando nos acercamos a la lectura del trabajo de Christian, que lo produce en forma colaborativa con Catalina Nocilia y con otros investigadores más, lo primero que hacemos al encontrarnos, nos hablan de una desmesura de casos, ¿sí? Desmesura de casos porque tomaron un número de encuestas importantísimo, lo que le da una profunda base empírica al trabajo que están realizando. Pero al mismo tiempo también me acerco a estudios de casos, digamos, donde la metodología es otra, donde tienen un sesgo cuantitativo en un caso y cualitativo en otro. Y la riqueza está en poder acercarme a las dos investigaciones, para que nosotros nos podamos acercar a dos formas de producir conocimiento y sus supuestos particulares. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo esto constituye lo que yo nombraba al principio como la construcción de un mapa, ¿sí? Como la construcción de un mapa. Puedo seguir hablando sobre el libro, digamos, porque evidentemente les quiero contar esto. Digamos. A mí me ha entusiasmado, me parece que es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa, y creo que, nada, los invito y las invito para que continúen editando libros, digamos, construyendo estos mapas, porque para nosotros son herramientas poderosas, realmente yo creo. ¿Sí? Frente a la desmesura de la información y el conocimiento que circula, uno necesita estos mapas. ¿Por qué? Porque son mapas temáticos, mapas de contenido, y son invitaciones a la red para dialogar con ustedes, ¿no? Dialogar. Eso me parece que lo han logrado muy bien, y con una alquimia que me gustaba mucho como la planteaba Natalia. Esta metáfora de la construcción de Natalia, hay una excelente alquimia, pero precisamente porque a veces uno se acerca a un texto y el mapa le parece confuso, y acá fluye, digamos, eso tiene que ver precisamente con los cocineros que han llevado a que fluya, ¿sí? De repente fluya, y uno puede decir, bueno, y tal artículo no, fluye, y eso da gusto, digamos, y uno recupera cosas, se las guarda, y se lo guarda al mismo tiempo al libro para decir, bueno, yo con esta persona además quiero cruzarme, quiero dialogar. Entonces, el libro, digamos, es eso, digamos, que ustedes se los propusieron, está en el prólogo. Ustedes, es una invitación al intercambio, de la producción colaborativa y de la cooperación. Y bueno, lo han logrado, y invito a las compañeras y compañeros que están acá, que si no han accedido, no tienen a mano el libro, que lo busquen, digamos, esos mapas son excelentes, digamos, sintámonos parte y apropiémonos de estas invitaciones, y quizás algunos de ustedes mañana esté produciendo para futuros libros, ¿sí? Me parece que si no tenemos esa herramienta, nuestro trabajo como formador
formadores, que no me gusta ese texto, porque en realidad me gusta más la idea de que nosotros nos convertimos en personas que propician una comunidad de aprendizaje, porque somos pares. Me parece que una de las funciones principales es precisamente lograr que las maestrandas, los maestrandos que comparten un espacio con nosotros, digamos, puedan enhebrar su trabajo de producción de conocimiento con redes poderosas. Y ustedes nos han mostrado que esta red es una red poderosa. Así les agradezco el que me hayan invitado a compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo, por la generosidad, la profundidad de la lectura y de la reflexión que nos haces. Bueno, una de las cuestiones que nos planteamos en el inicio es que, como está muy cercano el cierre de este coloquio, vamos a intentar cerrar unos minutos antes de lo que teníamos previsto, para no asegurar el timing del coloquio. No obstante, me gustaría tomar unos minutos para cerrar la presentación de este panel y de presentación del libro. Ahí les hemos puesto en el chat el lugar donde descargarlo, está en el sitio web de la propia red. La verdad que hemos dicho mucho en este tiempo que nos hemos tomado, y a mí a lo mejor intentaría hacer foco en algunas cuestiones, y sobre todo en algunas que se derivan de esta presentación, que a lo mejor no han sido dichas. Yo me preguntaba recién, bueno, Marcelo hablaba de la fluidez del texto, o de cómo se va hilvanando una idea a lo largo del texto, y acá creo que un elemento que nosotros debemos destacar, me parece, es un doble trabajo. Por un lado, por supuesto, la cierta curaduría que desde la edición corresponde hacer en todo texto, pero también la intervención generosa de un grupo de colegas de Iberoamérica. Me gustaría nombrarlas: Margarita Baquieva de España, de Sandra Consuelo en México, de la propia Natalia en Paraguay, de Ileana Roja Moreno en México y de Yuran Zuna en Chile, que se tomaron también el trabajo de leer toda la producción que teníamos, de hacer observaciones, de recomendar ajustes en los textos, y también algunas recomendaciones a quienes tuvimos la responsabilidad de la edición del texto, y eso permitió una organización que creo que el libro finalmente logró tener. Quienes accedan al libro se van a encontrar con 18 textos. Eso es mucho para un libro sobre una misma temática, lo cual también les da cierta profundidad. Hay una organización que tiene el libro que me parece que también favorece quizá esa fluidez que Marcelo mencionaba, que tiene que ver con textos que reflexionan más desde una perspectiva teórica sobre la cuestión. En general, lo puedo decir con total tranquilidad, que me parece que ahí los referentes en nuestro campo nos dan cierta orientación al respecto, incluido el texto del propio Robert Stake en el libro, que además del valor en sí mismo del texto lo prestigia, ¿no? Pero bueno, de Mario, de Norberto, de Eber Roig, de Edna Luna, dándole una consistencia al libro en el inicio. Y después me parece que hay artículos que, que abordan dos grandes perspectivas de la cuestión, que tiene que ver con, por un lado, las políticas, la gestión de los procesos de evaluación de la docencia, donde ahí se integra una serie de trabajos que abordan ese costado, esa dimensión de la cuestión de la evaluación de la docencia, y por último, estudios, investigaciones. En general el libro solo incluye estudios e investigaciones que
analizan las prácticas. Y por lo tanto, me parece que en ese sentido, el texto, que por supuesto que lo valoro, no solamente por la parte que me toca en el libro y por, digamos, el amor que le generan a uno los propios hijos, pero también porque me parece que contribuye a dos, primero porque, retomando la metáfora de la red, me parece que se inscribe en una cadena de publicaciones profusas, profundas, que tiene la red y que ha construido a lo largo del tiempo. Si uno lee el primer texto del libro, que ha sido mencionado ya aquí, que intenta sintetizar o resumir de alguna manera la producción académica de nuestra red en su primera década, escribe Mario y Edna, se da cuenta de la tremenda cantidad de recursos, de mapas, a donde ir a buscar referencias para el camino. Y esperamos que este libro se inscriba en esa tradición. Uno de los objetivos centrales que tiene la red, lo decían en el inicio, es contribuir al estudio amplio y sistemático de la evaluación de la docencia, dice el sitio web de la propia red, y creo que en ese sentido el libro hace su aporte. Y también dice que otro objetivo es mejorar las prácticas, y entonces me parece que el libro es un digno, en todo caso, personaje de este linaje de producciones vinculadas a el estudio de la evaluación de la docencia. Creo que la disponibilidad gratuita del libro y ubicua a través de la web también es un elemento, digamos, que habla, que expresa a la propia red. Esta posibilidad de difundir aquello que vamos logrando objetivar en nuestros escritos, ponerlo a disposición gratuitamente de todos los demás, de los colectivos docentes, de cada uno de nuestros sistemas educativos. Me parece que también es parte, no es un mero dato técnico del libro. Y cerrando, lo que me gustaría expresar es cómo, por lo menos, si estos son los objetivos más importantes que tiene la red, que yo acabo de mencionar, contribuir al conocimiento sobre la evaluación de la docencia y mejorar las prácticas, para la Universidad Nacional de 3 de Febrero es un enorme honor ser parte de la red, tener en nuestro haber organizado el primero y el 7º coloquio junto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es una universidad relativamente joven en el sistema universitario argentino, haberlo hecho con nuestra universidad hermana de Buenos Aires, de las más antiguas que tiene nuestro país. No es un dato menor, nos parece que muestra al interior del sistema universitario argentino un modo, un camino de trabajo que nosotros queremos llevar adelante, y por supuesto que la participación de la universidad en la red la vamos a sostener todo lo que nos den las fuerzas para hacerlo, porque compartimos plenamente, sin ningún tipo de restricción, estos objetivos que la red mantiene. Creo que de los principales problemas educativos que atraviesa el sistema universitario en nuestra región, por mencionar algunos, diría, bueno, los problemas, sobre todo el problema estructural de desigualdad, de exclusión, donde todavía no hemos podido garantizar el derecho a la educación para grandes sectores de nuestra población, la pertinencia de nuestras instituciones y de nuestras propuestas de formación para las sociedades que atendemos, la democratización y la calidad de los aprendizajes
que se producen, la necesidad de desarrollar procesos de formación a lo largo de toda la vida y la necesidad, por supuesto, de revisar la formación, el desarrollo y la evaluación de la docencia, es decir, del desempeño nuestro como docentes, al que entendemos como una herramienta central digamos, de mejora de los sistemas. Y por lo tanto, la necesidad de innovar emerge, nos parece, en el primer plano, ¿no? La innovación como condición necesaria para el diseño, para la organización y como rasgo esencial de la propia función de la universidad. Supone un cambio en el modo de hacer las cosas, buscando mejorar continuamente, desactivando tradiciones que no han producido, que a veces las consideramos virtuosas, pero que en realidad no han sido fructíferas en transformar estos problemas con los que nos toca lidiar. Muchos de estos problemas son nuevos, pero también muchos de ellos son viejos problemas que no hemos sabido resolver. Es una condición, la de innovación, que debe atravesar necesariamente el proceso de gobierno de las instituciones, pero también de la gobernanza del sistema. Creo que de esta perspectiva va de suyo que la necesidad de que los procesos de evaluación de la docencia se vean afectados por esta dinámica de innovación, en especial por integrarse a los procesos de evaluación de las instituciones universitarias, no como una mera actividad técnica, burocrática, de control o de validación de nuestro trabajo o de medición, de supuesta medición de nuestra productividad, sino como un instrumento que efectivamente mejore y le dé mejores condiciones de vida a las poblaciones que nosotros tenemos que atender. Y entonces, bueno, desde ya la cuestión del futuro. En estos días próximos, muy pocos días, la UNESCO va a divulgar un nuevo informe de alto, digamos, de alto impacto, al estilo del informe de Delors, en relación con los futuros de la educación, al que vamos a tener que estar muy, muy atentos, donde una de las dimensiones que aborda el reporte tiene que ver con la cuestión docente. Así que me parece que si estas preocupaciones son aceptables para todos nosotros, creo que el libro posee material que nos va a permitir reflexionar y transformar las prácticas que llevamos adelante, tanto de docencia como de evaluación de esa docencia. Así que bueno, nos alegra enormemente haber sido capaces de haber publicado este libro, de ponerlo a disposición de todos, agradecer a todos los que acompañaron en el camino, y bueno, nos queda ahora esperar por el próximo libro o publicación de la red, que seguramente emergerá de este propio coloquio que ahora se cierra. Así que bueno, estamos casi sobre la hora, así que con esto, excepto que Mario Rueda o Norberto quieran decirnos algo en particular, daríamos por cerrada la presentación del libro. Nada más reiterar el agradecimiento, y espero que lo hagas extensivo a Norberto y a Nosiglia. ¿Cómo no? A Natalia. Catalina. Es que mira, estoy viendo aquí a Natalia y bueno, se me cruzan las antenas. Y sí, efectivamente, yo creo que lo importante es seguir contribuyendo y sobre todo con apertura. Creo yo que eso es importante. Ahora han salido muchos trabajos tratando de dar respuestas. Por ahí veo un comentario en el chat sobre qué hacer en el caso de la pandemia, etc. Hay varios trabajos que se han presentado aquí sobre qué se hizo, qué se puede hacer, etcétera, y que van a estar ahí disponibles. O sea, van a estar disponibles todos los trabajos que se han presentado. Entonces, nada más que estén pendientes para que den a conocer los organizadores las ligas correspondientes
Y muchas gracias a todos por haber estado aquí.